alabanzas, reflexiones, oasis de vida y esperanza. Presentado por la Primera Iglesia Bautista Emanuel de Masaya. Muy buenas, que el Señor les bendiga, qué gusto saludarles. Es siempre un placer inmenso poder compartir con ustedes este tiempo de oasis de vida y esperanza. Este es el programa presentado por la Primera Iglesia Bautista Emanuel de Masaya. Y a nosotros nos es muy grato saludarles y darles la más cordial bienvenida a este tiempo de bendición. Creemos, confesamos, declaramos y estamos seguros que Dios siempre tiene una palabra para tu vida, que Dios ama a tu familia, que Dios te ama a ti, que Dios nos ama a todos. Por lo tanto, Él quiere bendecirnos y ayudarnos en manera muy especial. Hoy hablaremos nuevamente acerca de la familia. Y digo nuevamente porque estoy seguro que usted ya ha oído sobre la familia en muchas ocasiones, en muchos medios, pero ¿qué trascendencia tiene el tema de la familia y la crianza de los hijos, especialmente como para volverlo a tomar o retomar? ¿No será que ya es un tema trillado y usted dice, hombre, pero sí, ¿qué me van a enseñar a mí? Bueno, fíjese que hemos descubierto que el asunto es tan urgente, tan necesario, que siempre demanda de nuestra atención, porque quisiéramos saberla de todas y decir, ya no me tienen que decir nada, estoy preparado para esto. Pero el asunto también es que hay muchos que están comenzando en el aspecto de la familia. Hasta aquí sabemos que hay muchas personas de luna de miel, que se acaban de casar, que no saben mucho sobre los hijos o saben lo que a ellos les ha pasado, pero ¿qué hacer? Ya que cada familia, padre, madre e hijos son diferentes. Quédese en nuestra sintonía y reciba la bendición del Señor para usted en este tema tan importante en esta hora. La Biblia nos ubica en el libro de Génesis y nos dice que en cuanto a la condición del ser humano, este es el libro de los orígenes, el origen del hombre desde la perspectiva bíblica. Nos habla específicamente de familia, nos habla de personas quienes fueron creadas por Dios a la imagen y semejanza de Dios. Pero también nos dice que hubo un grave problema en la vida humana, y es que un día el hombre y su esposa decidieron desobedecer. No porque uno lo haya hecho, desobedeció al otro, sino porque de manera individual e independiente decidieron dejarse afectar por el pecado. Ambos tomaron decisión de fallarle a Dios. A partir de este momento, los daños fueron inmedibles, incalculables, de enorme trascendencia, pero en forma negativa para la vida humana y de forma particular también en la vida familiar. Aquí nos dice la palabra del Señor que hubo en aquellos días de la vida del ser humano sobre la tierra un evento que marcó con tristeza, dolor y mucha situación triste el asunto de lo que conocemos nosotros como ¿qué? Pues el dolor de la pareja que estaba pasando los momentos más difíciles en ese momento, y nos referimos entonces al hecho de Adán y de Eva. El pasaje nos ubica en el capítulo 4 y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Así que la dama sí entiende que
ella ha concebido por voluntad de Dios y ha sido un varón. El versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, quiere decir el segundo hijo. Entonces, y él fue pastor de ovejas. Nos dice la Biblia que él tenía como vocación cuidar ovejas. En cambio dice que Caín fue labrador de la tierra. Desde aquí notamos que hay dos cosas muy distintas: un labrador y un ganadero. Uno se dedica a labrar la tierra, a cultivarla, y el otro se dedica a la crianza del ganado. Dice que fue pastor de ovejas, hablando de Abel. El otro fue una persona que, ya repetimos, labraba la tierra. No hay ninguna contradicción en esto, pero son diferentes. Los seres humanos somos diferentes el uno del otro, aun cuando tengamos la misma procedencia, del mismo papá, de la misma mamá, aun cuando venimos del mismo vientre, aun cuando tenemos los genes de papá y de mamá, somos diferentes. Y en este sentido la Biblia claramente refleja que estos eran distintos el uno del otro. Dice que el tiempo avanzó, caminó, empezaron a pasar los años. Estos dos personajes crecieron. Seguramente que ya había algunas dificultades en la relación de matrimonio de Adán y Eva. Decimos eso porque el pecado lo único que trae en la vida nuestra es dolor, tristeza, fracaso, angustia, desesperación y dirección diferente. En vez de recibir la dirección plena de Dios, tomamos acciones y decisiones que van en contra de la voluntad del Señor. No podemos evitar. La Biblia dice que el pecado siempre daña, no importa cómo se presente. Usted sabe, el pecado viene en distintas envolturas, brillantes, decoradas, atractivas, llamativas, pero no cambia su efecto. Usted puede decir, este pecado no es malo, porque mire qué bonita presentación, qué agradable es este pecado, mírelo, mírelo, mírelo. Eso fue lo que miró Eva. Pensó, este pecado no es tan grave. Y más que el enemigo vino para engañarla y le dijo, no, en ningún momento vas a tener fracaso, en ningún momento vas a perder la capacidad de ser alguien especial. Al contrario, le dijo el enemigo a Eva, serás como Dios. Entonces el pecado afectó a la pareja. El pecado también reina en ese momento cuando nacen estos dos muchachos. Seguro nacieron más personas, pero ahora nos mencionan a dos de ellos por el hecho de cómo ellos se desarrollaron. Y dice la palabra del Señor que pasando el tiempo, Caín fue el que tomó la iniciativa. Tenemos que reconocer que Caín es el que toma la iniciativa de venir delante del Señor y ofrecerle ofrenda. Dice que él le ofreció ofrendas a Dios. Estamos leyendo el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis y dice que él trajo esa ofrenda delante del Señor. Al leer el pasaje bíblico en el versículo 4, dice que también Abel trajo de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas. Y aquí tiene una situación. Dios miró con agrado a Abel y dice que también vio con agrado a la ofrenda que estaba presentando. ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Por qué es que mira con agrado y no dice nada de Caín al inicio? No dice que la ofrenda de Caín le haya desagradado, no, al menos en el versículo 3. Pero ya cuando Abel presenta su ofrenda, sí tiene que ver con esto. La Biblia es algo que nos muestra, es la palabra de Dios que nos muestra el panorama desde la caída hasta la restauración. Y si podemos ver en ese contexto, en ese espacio, entonces nos damos cuenta que hay una razón por la cual hay que restaurar al ser humano, salvarlo y no dejarlo a su pecado ni a la deriva por causa del enemigo. Entonces, Dios planea que el ser humano debe de adorarle mostrando siempre un acto de redención. Entonces, trate de comprender esta parte que luego nos lleva al asunto familiar. Y es como que este muchacho Caín no quiere observar que a él y a sus padres los habían vestido y ahora ellos se están vistiendo de pieles de algún animal. Y entonces hay derramamiento de sangre por causa del pecado.
igual será para adelante. De ahí en adelante la redención del hombre estaría marcada por el hecho del derramamiento de sangre del inocente. Y este es el asunto que Dios toma. Quiero que me adoren mostrando gratitud y siguiendo mis orientaciones. Es igual. La rebeldía de Adán y de Eva vienen reflejadas también en la vida de Caín, quien dice, bueno, hay que adorar a Dios, pero yo lo voy a adorar como a mí me parece. Creo que le traeré de lo que a mí me agrada traerle. En cambio, parece que Abel es la persona que tiene afinidad a la enseñanza de la palabra del Señor. Está marcado por el hecho de que la redención del hombre muestra el derramamiento de sangre. Pues la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y todo, desde la circuncisión, los sacrificios y todo lo demás, estúdielo usted, nótelo usted, está marcado con el hecho del derramamiento de sangre. Hasta la redención eterna nuestra en Cristo el Señor, siempre hay eso. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me estoy metiendo un poco a la redención, pero el punto es cómo la familia se ve afectada por el hecho de la adoración. Y aquí es donde dice la palabra del Señor en el versículo 5, Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y entonces esto lo molestó tanto a Caín que se ensañó. Su corazón se llenó de amargura, de enojo, de celo, de ira contra su hermano Abel. No estaba solo molesto con Dios, estaba enojado con Abel. Él no podía hacerle daño a Dios, pero ideó, ahora tenía una idea entonces que iba a dañar a su hermano Abel. Él fue y tomó una decisión fatal, dura, difícil. Y aun cuando Dios vino y le dijo, ¿sabes qué? Debes de saber que si haces bien yo te voy a bendecir. Pero si haces mal, el pecado está a la disposición, está a la puerta. Te dañará, te va a perjudicar. Él no quiso escuchar. Él no puso atención a las palabras de Dios. Por lo tanto, lo mató. Y ahí tenemos entonces lo que se llama la condición del ser humano desde Adán, desde Caín hasta nuestros días. La condición sigue siendo la misma en cuanto a que el pecado, Satanás y el mundo ofrecen destrucción para nuestros hijos, ofrecen daño. Dios le ofreció una salida a Caín para que no cometiese aquel homicidio. Caín dijo, pues no quiero oírte y mataré a mi hermano, y lo mató. ¿Cómo ha de haber sido afectada la familia? Y este es donde queremos llegar. ¿Cómo una situación de pecado daña la relación familiar? El luto, el dolor, la tristeza que trajo ver a un hombre matando a su propio hermano por el hecho de que Dios no aprueba sus actuaciones. La familia también hoy día se ve afectada por el hecho de que no queremos obedecer a Dios. Eso es lo que llamamos la condición. Pero ¿qué hacer en esa condición? Entonces Dios ha dado directrices donde nos manda y nos dice que debemos de tomar en cuenta cómo instruir, cómo enseñar, cómo educar, cómo transmitir, cómo hacer una transferencia de lo correcto hacia nuestros hijos. Esto es un gran desafío. Hemos de reconocerlo. Hemos de reconocer que la crianza, instrucción, educación y formación de los hijos no es cosa fácil. No ha sido. Desde Adán hasta nuestros días no ha sido fácil. Por eso es que debemos de tomar en cuenta lo que la palabra del Señor insiste en decir. Ahora, aquí nacen algunas preguntas. En la instrucción, ¿quién es o quién la da? Entonces la Biblia muestra claramente que las instrucciones vienen de parte del papá y de parte de la mamá. Pero esto también nos lleva al otro asunto, y es el acuerdo, la concordancia que debe de existir entre mamá y papá. Si ellos dos no están en esto, entonces habrá contradicción. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Usted sabe que las personas, cuando no están en concordancia para la instrucción de los hijos, habrá entonces grandes desacuerdos. No solo entre los hijos, sino entre los que debemos de instruir, educar o formar.
Cuando no hay acuerdo entre papá y mamá, cuando ellos no han hablado, cuando estos padres no se ponen de acuerdo para decir, ¿qué debemos de hacer con este hijo? ¿Cómo debemos de? ¿Qué dices tú? ¿Cuál debe de ser la manera? ¿En qué hora? ¿En qué momento? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la circunstancia que debe de tener? Esto es, ahí está. Primero es qué acuerdo hay entre ambos. Si no hay acuerdo, tendremos dificultades aunque tratemos de disimularla. Escucho a padres que dicen, bueno, yo ya no me meto. Escucho a madres que dicen también, yo no me meto en eso. Pero sí, no es que se quieran meter, es que esta es tu responsabilidad y debe de haber acuerdo. La Biblia nos llama entonces a ponernos de acuerdo, a buscar el punto de convergencia, el punto de concordancia, el punto del acuerdo, buscar el acuerdo en el desacuerdo para poder instruir. Antes de que nazca un hijo, cada persona, hablando del marido y de la mujer, deben de platicar sobre cómo vamos a instruir a nuestros hijos. Tomando en cuenta inclusive de dónde viene la señora, de dónde viene el varón, cómo ha sido la formación en su casa. Entonces eso tiene que pesar a la hora de decidir, porque si no toman en cuenta eso, entonces se verán en mayores dificultades. Ya el pecado, el mundo y Satanás ofrecen resistencia férrea, fuerte, al hecho de la instrucción y de la formación de los hijos. Solo imagínense entonces cuando ya no estamos de acuerdo, cuán difícil es, y los hijos se ven confundidos. Ahora, aquí tenemos también el punto a agregar, y es que en algunas ocasiones no solo mamá y papá participa el abuelo, participa la abuela, o tal vez un tío, o quizás un familiar influyente. O quizás también tenemos al maestro y a la maestra que quieren dar su opinión, que quieren decir cómo. Ahora la opinión es permitida, pero la instrucción, la formación y la educación no son tarea de nadie más, sino de papá y de mamá. Porque así está diseñado. Y usted dice, ¿y cuál es el rol de las otras personas? Bueno, pueden opinar, pueden sugerir, pero la educación viene de estos dos para lo que debe de ser la vida en los hijos. Hasta para decidir si debe de tener un teléfono o no, para decidir qué debe de jugar o no debe de jugar, para la televisión, para mil cosas más. Esto nos lleva entonces a un tercer aspecto. Hemos hablado de la condición del hombre, dolorosa, desastrosa, pero ahora hablaremos también del tiempo, lo que llamamos entonces la sistematización del trabajo educativo y formativo. Lo sistemático debe de haber acerca de seguir y hacer lo que Dios dice. Es necesario entonces que nosotros trabajemos en esto. ¿Y cómo debe de ser? La Biblia es clara en decirnos que debe de ser continuo, permanente. Debe de ser un trabajo no solo de acuerdo, sino también del tiempo. Hemos notado con la experiencia que la gente no trata de decir a esta hora será para instruir al niño. No, es cuando hay lugar. Lo otro que notamos con mucha tristeza y preocupación es que lo hacemos cuando estamos molestos, irritados, enojados. No nos ayudará mucho en tratar de instruir, aconsejar cuando el enojo reposa en nuestro corazón. El asunto es hacerlo cuando nosotros sabemos que hay que hacerlo. Imagínense que mandáramos a nuestros hijos al colegio y solo le llamará la atención el maestro y la maestra a sus alumnos cuando él está molesto o cuando haya hecho o haya fallado en algo. Claro que no. Es buscar el tiempo correcto, indicado para que él o ella reciba la instrucción sin que haya una molestia. Esto es lo que nos ha echado a perder el trabajo que queremos hacer, porque siempre que reaccionamos será bajo sentencia. Vas a ver lo que te va a pasar. Ahora, si volvés a repetir esto, si te metes en esto, creo que no debe de ser así. Debe de ser antes que ocurra. Yo creo que es bueno el que pensemos en que la formación debe de ser más preventiva que correctiva. La corrección siempre va a llamar a la disciplina. En cambio, el hecho de la prevención nos ayudará a ponerle ahí. A mí me parece que podemos tomar el ejemplo de la instrucción sobre el manejo del vehículo que hacen las autoridades correspondientes. No nos dicen cómo manejar en una rotonda
hasta que ya estamos en la rotonda. No nos dicen cómo y a cuántos kilómetros debemos de manejar en algunas señales de tránsito. No, nos dicen con tiempo, mire, en este lugar se acelera y se maneja a tantos kilómetros por hora. En esta rotonda usted debe de saber entrar pensando a dónde saldrá. Porque si no sabe dónde saldrá, se meterá en el carril equivocado. Usted recibirá un daño, le ocasionará daños a otro y aparte de eso, recibirá una multa. Y no nos gustan las multas. Ahora, a los hijos no hay que corregirlos porque ya cometieron el error. No, a los hijos hay que prevenirles de corregir el error. Debemos de ser expertos en la prevención, no en la corrección, no en curar. No se trata de curar, de aliviar, se trata de no llegar a esto de aliviar o de curar el daño, es evitarlo. Nosotros como padres debemos de trabajar cada día pensando cómo ayudo a mi hijo y cómo trabajo en eso. Por eso es que debe de ser de manera sistemática, por eso es que debe de ser continua, por eso es que debe de ser de manera perseverante. ¿En qué nivel estamos de la instrucción? Y quiero decirle que para saber el nivel, usted tiene que conocer la edad de su hijo. Y usted dice, eso es lo más fácil. Yo sé qué edad tiene mi hijo. Ok, entonces pensemos, tenemos la instrucción en los primeros 5 años. Tu hijo te verá a ti como padre, como el gran héroe. Los padres son los héroes de los hijos, según los cálculos de algunos y los estudios de algunos, hasta los 5 años. De los 5 años para arriba puede ser. Ahora eso puede ser más, puede ser menos, no estamos poniendo nada inflexible. Pierdes la oportunidad de ser el héroe, la figura principal, y se convierte entonces en un asunto donde la persona va a ver de ahí para adelante a otros. Los personajes de la televisión, los personajes del cine, los personajes de la escuela, los compañeros de clase, los compañeros para salir o entrar de paseo. Ellos serán entonces sus grandes amigos. Ya papá y mamá pueden pasar a otro plano. Y eso no nos gusta, eso nos preocupa, pero es un hecho real. Luego viene la adolescencia o la preadolescencia. Entonces, ¿qué piensan nuestros hijos en esa edad? ¿Qué sienten? ¿Qué cambios hormonales están teniendo? ¿Cómo vamos a hacer con ellos? ¿Sabe usted que 11, 12, 13, 14 años, entonces aparecerá en la niña la oportunidad o el hecho de su primera menstruación? En los varones se aparecerá y llegará aquello de los sueños mojados y entonces tendrá un periodo de transición. Pero ¿qué decir de la juventud? También ahí llega. Y es ahí donde qué hacer en la infancia, qué hacer en la adolescencia, qué hacer en la juventud, cómo trabajar. Es cuestión de hacer acopio de todo el conocimiento necesario para que nosotros podamos ayudar e instruir. Es aquí entonces donde el tiempo pesa para estas cosas. Deseo hacer énfasis en estas 3 cosas para que usted sepa que debemos de trabajar en esto cada día. Ahora, la palabra del Señor también nos dice que nuestra actitud debe ser la más prudente, la más sabia, y eso es cómo adquirir sabiduría en la instrucción. Entonces yo quiero ir concluyendo con esto. Recuerde, la condición del ser humano nace y se mantiene sin Cristo en una condición del pecado y del mundo de Satanás que atrapa y daña. La condición del ser humano nos debe de ayudar a saber cómo hacerle frente a esto, pero también es la instrucción. ¿Quiénes son los llamados? Los padres. Los padres son los llamados para educar, para instruir, para formar, para corregir cuando es necesario al hijo. Y luego tenemos la tercera cosa, que es la que estamos llamando lo que se llama la manera sistemática de hacer esta formación con nuestros hijos. Que Dios nos dé sabiduría en nuestro próximo encuentro. En nuestra próxima audición estaremos abordando un poco más sobre lo que quizás usted ya sabe, pero que deseamos que usted piense en cómo retomar. Y si usted no ha sacado tiempo para esto, entonces corre el peligro de ver a sus hijos perdidos y perdiéndose en aquello de lo que quizás no tendrá la oportunidad de sacarlos, a menos que lo haga con tiempo y conforme a la voluntad del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le dé sabiduría, y hablaremos de eso en nuestra próxima audición. Recuerde, tenemos que hacerlo de manera sistemática, tenemos que hacerlo de manera que instruyamos padre y madre, y también recordar que la condición es mala, pero nosotros estamos llamados a trabajar
cada día en esto. Permítame orar por su familia. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro que bendigas a las familias, que bendigas a los hijos, que bendigas a cada papá, a cada mamá, que bendigas a nuestros hijos y nos des sabiduría para con ellos y podamos trabajar conforme a la dirección tuya. Oro en esta hora que tú bendigas dando ciencia, inteligencia, cordura y conocimiento espiritual. Oro, Señor, para que haya valentía en tomar la responsabilidad bajo el poder del Espíritu Santo. Bendigo a cada familia. Oro por la paz, la armonía y la tranquilidad, por la formación en nuestros hijos. Y estamos pidiendo estas cosas, rogándote también por la salud física y orando por la salud espiritual. Que cada uno se rinda a ti, cada hija, cada hijo te sirva y te honre a ti. Los reclamamos para ti y declaramos que nuestra familia, igual que dijo alguna vez Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Cristo pedimos todo y te damos gracias. Amén y amén. A tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabará. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Aquí estamos agradecidos con ustedes por la sintonía prestada al programa Oasis de Vida y Esperanza y estamos invitándole para que en la próxima nos acompañe. Estamos entonces abordando el aspecto de la vida familiar y por supuesto Dios desea ayudarte y bendecirte con la crianza, instrucción, educación y formación de los hijos. Recuerde, Dios le ama y Él quiere ayudarle. Nosotros también queremos ayudarle en esta área, en lo poco o en lo mucho que usted nos permita
Y porque la palabra de Dios siempre es eficaz y nos dice que debemos de trabajar en estas cosas cada día. Mis estimados, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por ver el programa. Invite a otros para las próximas audiciones y verá que Dios le bendice abundantemente. Hasta la próxima y la gracia, la paz del Señor esté con ustedes cada día.